Para los que se durmieron y llegaron en el recreo, estamos hablando de cómo es la interacción en aula. Capaz que alguien podría ofrecer sobre una hojita por ahí. Con esa condición. Qué calor que hace. Mi vida. Felipe. Felipe. Esa relación de complementariedad, la forma interactiva es con tres movimientos. Lo que sabe, el maestro responde lo que cree que el profesor sabe, y a su vez el profesor evalúa la respuesta del alumno, del estudiante, a punto de partida de su saber, o su propio saber. En estas prácticas es que se consolida los lugares de poder y de saber en el profesor. La forma que tiene estudiantes y profesores cooperando juntos para construir sus lugares de poder y saber, la forma que tienen es a través de la conversación. La conversación y la forma conversacional específica que se da en el salón de clase es totalmente distinta a la forma conversacional que se da en otros contextos. Porque ustedes van, por ejemplo, en un salón de clase, pregunto, un vegetariano, uno de... Las dos cosas me dijo que ninguna de las dos quería, pero bueno, salió. Dios mío, decidí por lo otro. Bueno, entonces, estudiantes y profesores, estudiantes y docentes cooperan conversacionalmente para que la conversación llegue a buen término y para consolidar los lugares de poder y saber. Entonces, es a través de esta conversación específica, donde yo estoy diciendo lo que sé, preguntándole a ustedes lo que sé, ustedes respondiendo según lo que creen que yo sé, yo evaluando lo que ustedes saben, es que se construyen los lugares de poder y de saber. Evaluando lo que ustedes saben según lo que yo creo que sé. Porque a su vez, yo sé, es una gran pregunta. ¿Por qué yo estoy acá y realmente sé qué lugar tengo yo para evaluar a ustedes? Fíjense ustedes qué poder me dan que yo evalúo los textos de ustedes. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver esa escena, esa lectura. ¿A dónde se está desarrollando? En un... ¿Cómo? Estoy leyendo lo que dice acá. ¿Está grabando todo usted? ¿Está grabando todo usted en un circo? Muy bien, Pablo, en un circo. Vamos a ver, ¿qué dice acá? ¿Dónde se abrió un circo ayer? ¿Dónde se abrió un circo ayer? En la calle Girasole. En la calle Girasole, ¿qué había a la puerta? En coro no se entiende. No, de a uno, todos en coro no. Intentan hablar, otros algunos hablan, de pie. Dos enanitos con una bandera. Muy bien, ¿y quién más había en la puerta? Un gigante. A ver usted, fuerte, un gigante. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el gigante? En la puerta había un gigante. No se contesta con gigante, se contesta con acciones lindas. ¿Qué hacía el gigante? Hacía el espectáculo. Pero, ¿para qué estaba? ¿Anunciando qué? La función. Muy bien, el gigante anunciaba la función. Claramente se llega a la comprensión global del texto que la maestra estaba proponiendo para este. Ahora vamos a ver. Vamos a ver primero las formas posibles del tercer movimiento. La maestra dice, vamos a ver esa escena, esa lectura. ¿A dónde se está desarrollando? En un circo. Y un estudiante dice, ¿se está grabando todo usted? La maestra dice, ¿está grabando todo usted? ¿Qué hace la maestra?
no reconoce la intervención del estudiante porque la evalúa negativamente, porque no está dentro del tema o de la propuesta de la clase. Entonces la maestra desestima esa intervención y la maestra, ¿cómo lo desestima? Una forma de desestimar es diciendo, esto es inadecuado, una forma de desestimar es incorrecto. Lo que hace la maestra para desestimar, que es una forma de evaluación que tenemos en el salón de clases, es ignorar la intervención del estudiante. Hacer de cuenta que el estudiante no dijo nada. Es una forma de tercer movimiento. O sea, el tercer movimiento no necesariamente es explícito. Todos sabemos que ustedes me dicen algo, yo me doy cuenta como que no me dijeron nada, es que estoy evaluando negativamente lo que me dijeron y sigo adelante con otra cosa. La maestra, ¿cómo hace para seguir adelante con otra cosa? Vuelve a preguntar o sea que la maestra hace lo que nosotros hacemos todos, es como que va direccionando la respuesta, entonces coloca la mitad posible de la respuesta para que el estudiante, dice sí. Y la maestra hace otro tipo de tercer movimiento, que es muy bien, Pablo, en un 5. O sea, bien claramente la evaluación acá, la maestra pregunta lo que ya sabía, la maestra vuelve a preguntar por la respuesta, y ahí, más ya tiene la respuesta. La respuesta que había sido del primer estudiante había quedado. Entonces el tercer movimiento es la desestimación y En este caso tiene dos formas. La desestimación de una pregunta es un tercer movimiento, y yo estoy diciendo que esta pregunta es inadecuada en este contexto, y la otra forma de tercer movimiento fue muy bien. O sea que acá la maestra le refuerza su evaluación. No solo dice muy bien, que digamos es una partícula conversacional que está evaluando positivamente lo dicho, sino que además repite la respuesta. Da doble tercer movimiento. Podría haber dicho solamente muy bien, Pablo. O podría haber dicho Pablo, sí, en un 5. O sea que acá hay dos maneras de tercer movimiento. O evaluar, digamos, con estas partículas conversacionales, como muy bien, está perfecto, excelente, va por ahí, etc. O repitiendo la oración. La repetición de la oración es una forma evaluatoria. ¿Está claro acá? entonces reconoce la respuesta y la prueba. O bien repitiendo la respuesta o bien diciendo Sí. muy bien. También otra forma de reconocerlo y aprobarlo es siguiendo adelante. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuáles son los axiomas de Vaslavi? Ustedes me dicen, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces yo en vez de decir muy bien o muy mal, digo, bueno, y entonces a partir de los axiomas, ¿qué podemos concluir? Ahí yo evalúo positivamente lo que me dijeron, no digo ni que sí ni que no, pero la evaluación es implícita. Saben que si yo progredo en una pregunta que incluye lo anterior, estoy dando por válido eso. Ustedes todo el tiempo piensen en el contexto este. Todo el tiempo que ustedes intervienen, necesitan que yo lo evalúe. Probemos si quieren. A que toda situación de ustedes yo no diga nada a partir de ellas. Bueno, eso genera mucha ansiedad. Porque no sabes si estás realmente aprendiendo, para dónde vas, si es por ahí lo que tu respuesta. Y eso yo estoy respondiendo ahora. Voy a hacer de cuenta que todo lo que ustedes hablan yo no lo respondo. Para que ustedes lo vean. Bueno. Pero ¿cómo fue la tercera forma? Muy bien. Repetir la frase del niño. O simplemente seguir adelante, progrediendo en el tema. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué piensa Marx sobre la conciencia? Y vos decís, Marx piensa sobre la conciencia tal cual. Bueno, entonces a partir de esto que me están diciendo, tal cosa. Eso quiere decir que yo evalúo positivamente la respuesta porque estoy siguiendo adelante, progrediendo en el tema. Muy bien, Pablo, en un circo. Vamos a ver, ¿qué dice acá? ¿Dónde se abrió un circo ayer? ¿Dónde se abrió un circo ayer? En la calle Girasole. Y ahí la maestra, ¿cómo retoma? Dice positivamente, en la calle Girasole. O sea que ahí el tercer movimiento fue repetir la respuesta. Y ahí progrede. ¿Qué había en la puerta? Pero hubiera sido igual si en vez de decir en la calle Girasoles, hubiera dicho directamente que había en la puerta. Porque si el estudiante dice en la calle Girasoles, y yo te digo, ¿y qué había en la puerta? Estoy ya aceptando que la calle Girasoles es una buena respuesta. ¿Entienden esto? Fíjense
cómo se construye el lugar de poder y saber en estas relaciones de complementariedad típicas que aprendemos de niños y de los salones de clase. ¿Y cómo se puede construir un currículo implícito también en esa conversación? A ver, está muy bien. En esa aceptación o no, Sí. poniendo cuestiones propias de su aprendizaje como docente. O sea que en el currículo implícito, acá por ejemplo, se está repartiendo la idea o se está pasando esta idea de cómo nos debemos comportar en un contexto institucional de esta naturaleza. O sea, que en estos contextos nos comportamos de esta manera. Parte del currículo implícito es no solo enseñar lo que quiero transmitir, pero ahora no solo yo estoy enseñando sobre, digamos, la lingüística interaccional de contextos áuricos, sino que además estoy de alguna manera traspasando la idea y compartiéndola juntos, la idea que todos tenemos acerca de cómo nos debemos de comportar en este contexto. ¿Qué espero yo de ustedes? ¿Qué ustedes esperan de mí? ¿Qué esperamos unos de otros? Sí, la ansiedad puede ser recíproca también, porque recién van a preguntar, ¿te entienden esto? Si yo hubiese contestado, o tú me ansiedad, saber qué está Sí, pasando. porque claro, porque yo soy un profesor que como estoy muy preocupado en la cabeza de los estudiantes, pero capaz que otro profesor no importa nada, ¿no? Ni pregunta. ¿Ves que no preguntas? Bueno. En la calle de las Horas, ¿qué hay en la puerta? En coro no se entiende. Ah. Los estudiantes hablan todos en coro, ¿no? No, de a uno, todos en coro no. Ahí la maestra está haciendo un señalamiento de cómo debemos interactuar en clase. No es una respuesta vinculada a la información, sino que es una respuesta vinculada a la interacción. ¿Esos son otros movimientos? ¿Sí? Son formas distintas de pensamiento, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, señalamiento de cómo debe ser la interacción. Shh, dice, shh. Yo uso la medida de decir, shh, me encanta el shh. Pero fíjense ustedes como estudiantes están ahí, shh. Pero a veces sí más o menos está como mucho atrás. Pero el docente usa mucho el shh, de pie. Dos enanitos con una bandera. Muy bien. ¿Qué más había en la puerta? Un gigante. A ver, usted fuerte, un gigante. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el gigante? Shh. En la puerta había un gigante. No se contesta con gigantes, se contesta con acciones libres. ¿Qué hacía el gigante? Hacía el espectáculo. Acá hay un tema muy interesante. Lo que pasa acá. Y acá voy a entrar, porque esto me va a dar pie a entrar a todo otro tema que quiero trabajar con ustedes, que es el tema de la variedad estándar. Porque acá, fíjense qué interesante, porque el estudiante 5, dice A5, responde, en la puerta había un gigante, en una respuesta que es absolutamente estándar. Es la única frase linda que vemos hasta ahora, es esa. Sin embargo, ¿por qué la maestra dice, no se contesta con gigantes, se contesta con acciones lindas? Cuando es el único estudiante que hasta ahora había contestado con una frase completa. Entonces ha dicho, en la puerta había un gigante. Sí. Claro. Pero ¿por qué la maestra dice que justamente al único que responde una oración linda le señala? ¿Por qué? A mi criterio, mi hipótesis, sí. No, puede ser por la variedad de la fásica de la lengua. Porque nos da una respuesta estandarizada. Para mí, porque la da fuera de tiempo. Porque la maestra ya estaba en otro tema. O sea, la maestra estaba preguntando qué hacía el gigante. Y él respondió, en la puerta había un gigante. O sea, que respondió a la respuesta anterior. O sea, que este venía atrasado, hizo la tal oración, pero la respondió fuera de tiempo. Entonces la maestra, imagínense ese contexto, 30 personas, todos respondiendo, que no sé cuánto, entonces la maestra se dio cuenta que algo había hecho, pero dice, no, respondí con oraciones lindas. La verdad que había hecho es responder a tiempo. Eso es todo el tiempo, o sea, imagínense este acto conversacional también. Yo estoy hablando ahora, si alguien responda sobre lo que hablamos hace 5 minutos. Hay como una distorsión ahí, y ahí la maestra le señala esto.
Ah, Tiene ¿qué nos está diciendo? Oraciones lindas, seguro. Oraciones lindas. Bien. Ahora, ¿acá qué vemos? Vemos en esta interacción que es exactamente igual a cualquiera que pueda hacer un contexto secundario, a cualquiera que pueda hacer dentro de la universidad. Es el formato típico de la interacción en aula. Hay otros formatos. Ese es el típico, que es como estamos haciendo ahora, presentando una información y viendo, bueno, qué tanto la entendieron, etc. Entonces, dentro de un formato típico como este, tenemos como varios elementos que el docente hace en esta conversación en la que están cooperando estudiantes y docentes. Y uno, por ejemplo, uno de los elementos es el uso, que es lo que un poco hablabas vos, el uso regulador del lenguaje, Maya Pía. ¿Qué quiere decir esto? El docente está diciendo todo el tiempo cómo se debe interactuar. O sea que la maestra, o el profesor de secundaria, está todo el tiempo dando ejemplos o indicando, como currículum oculto, cómo debemos comportarnos en el salón de clase. Eso vuelve mucho más fuerte en los primeros años, pero yo he escuchado, por ejemplo, acá en situaciones donde un profesor dice, no hagan esto, no hablen entre ustedes, bla, 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 bla. Eso lo escuché este año, acá. Entonces, los docentes, desde el principio hasta el final, estamos indicando, a veces de forma fuerte, a veces de forma más seductora, cómo creemos que se debe interactuar en el salón de clase. ¿Por qué? Porque el docente tiene en esa relación de complementariedad, el docente tiene un rol muy potente para que la conversación llegue a buen término. En realidad, ¿cómo? Si esto es un sistema, como que el docente está todo el tiempo trabajando para la homeostasis, para mantenernos juntos en el sistema, y como los estudiantes en diferentes etapas tienen como una fuerza más dispersiva, en el sentido de contraria a la homeostasis. Entonces, como que el docente claramente está como permanentemente tratando de mantener el sistema, ¿no? Homeostáticamente. Y hay como, bueno, porque hay que estar 6 horas escuchando. Para mí es mucho más fácil ser docente que ser estudiante. Por estar sentado ahí escuchando, y decir, yo estoy de acuerdo con esto, mira que disparate, lo mataría acá. Eso es difasivo, ¿no? En cambio que este docente ni siquiera me doy cuenta de cómo pasaste el tiempo, de repente miro y pasó 1 hora y media. Imagina la cabeza de ustedes después que yo estuve 1 hora y media hablando, por ejemplo, de los problemas del lenguaje. ¿No? Ayer estaba dando clases de procesos cognitivos y estaba dando una clase de morfología re compleja y de repente miro y ha pasado 1 hora y media. 1 hora y media de morfología. Fue bravo. Pero yo ni cuenta me dijo, como me gusta, lo sé, yo me estaba divirtiendo. Pero entonces, claro, ahí es donde juega la relación de homeostasis y, digamos, dispersión, entropía. ¿No? Creo que en realidad, desde el lado estudiantil hay más dispersión y el docente está todo el tiempo como tratando de que la conversación llegue a buen término. Por eso, en ese sentido es que se observan, digamos, intervenciones reguladoras por parte de la maestra, que no se observan esas mismas intervenciones reguladoras por parte de los estudiantes. A ver, por ejemplo, interacciones reguladoras, donde marca cómo se debe interactuar. Por ejemplo, de a 1, en coro no, de pie. Todos esos son elementos donde la maestra está proponiendo, a ver usted, cómo es que se regula. Otro elemento que introduce la maestra, pero así también los profesores de secundaria, introduzco yo acá en el salón de clase, ejemplifiquemos con el salón de clase, es el manejo del tópico. Sí. Fíjense, Cuando ella omite lo que dice el cuando alumno omite, o sea, y le dice específicamente para qué lado quiere ir. exacto, muy bien Berenice, exacto, muy bien Berenice, Como cuando vos dijiste, no, esa allá de España no me hablar. exacto. Yo decido de qué se hable y de qué no se habla. Y ustedes lo admiten. O sea, aparte de si se ajusta o no al tópico, yo decido si vamos a hablar de esto o vamos a hablar de Cataluña. Vos saliste empezando a hablar de Cataluña, yo te dije no, de Cataluña no hablemos y después yo terminé hablando de Cataluña. O sea,
Pero fíjense qué lugar dictatorial tenemos los docentes. Yo, todo lo que está pasando hoy en el salón de clase, todos los temas que estamos tratando en el salón de clase, lo decido yo. Si no quiere decir, bueno, no se lo cree. Aparte de eso, sí, yo decido todo lo que hablamos acá. Decido qué tema vamos a hablar, con qué profundidad lo vamos a hablar. Si yo, por ejemplo, de algo no sé mucho, voy a salir constantemente y no vamos a hablar de este tema. No me importa mostrar mis ignorancias, porque uno muestra el saber también las ignorancias. Entonces, yo decido de qué hablamos. Los tiempos, cuándo nos vamos a recreo, ahí se conoce un poco más. ¿Entienden esto? O sea que el tópico conversacional, el salón de clase lo deciden los docentes, no lo proponen los estudiantes, salvo raras excepciones. Que hoy venga a clase y diga, bueno, ¿de qué quieren hablar hoy? Por ejemplo. Entonces hablamos de acuerdo a lo que quieren hablar hoy. A veces ahí los docentes somos buenos y damos ese lugar para que el estudiante crea que puede decir algo. ¿Está claro esto? O sea que los tópicos lo está introduciendo la maestra. A punto tal que el estudiante introduce otro tópico, que es el tema de la grabación. Está grabando todo, dice el estudiante. La maestra desestima eso porque es un tópico del que no quiere hablar en clase. Porque no tiene la investigación. Entonces no quería hablar de ese tema. Entonces el tema no lo deja entrar. Entonces solo entra al salón de clase los temas que, obviamente, a su vez, que el cuerpo estudiantil tiene su dispersión, puede generar pequeñas charlas por fuera del salón de clase. Entonces tenemos que está el salón de clase y después las pequeñas conversaciones que se establecen interpares, pero que no pertenecen a la clase. Y muchos docentes se enojan tanto y dicen, a ver, ¿de qué están hablando? Digan de qué están hablando. Porque no soportan que haya, digamos, esta interferencia. Bueno, si no tiene que ver con la clase, se calla. Exacto. Exacto. Porque entonces, fíjense lo autoritaria que es la situación. Pero es así, y así le aprendimos como el setting del salón de clases. Es como impactante esto, ¿no? Saber que uno está sometido de tantas horas a estas situaciones. Sí. No. Tratar de modificar esa relación de poder haciendo las clases en forma de debate o dando lugar de la más por ahí mismo, no sé, esa la sociedad o algo que se haga que no sea tan revolucionario o tan lateral. Me parece que Sí. Por ejemplo, la escuela que yo Rivier ofrece, con el concepto de grupo operativo, por ejemplo, ofrece la idea de aprendizaje sin profesor, donde es el grupo de pares con determinadas técnicas, donde bueno, puede trabajar sobre lo que se encuentra que bastante el aprendizaje a través del grupo operativo es un poco económico. Porque si bien es una dictadura de alguna manera, es mucho más rápida. Porque yo te paso rápidamente determinadas prácticas e ideas donde rápidamente el otro las toma contacto y es como una transmisión mucho más rápida. Por ejemplo, fíjate por ejemplo ecuaciones matemáticas. Yo tuviera que esperar que un grupo de personas reinventara todas las teorías y todos los teoremas, es mucho más lento. En cambio, lo que tiene esto, que es a la que lo sometemos, creo que lo sometemos en realidad porque entendemos que es de una transmisión mucho más rápida. O sea que es la forma en que la humanidad encontró para la rápida transmisión de saberes y procederes. Yo creo incluso que hoy hablábamos de escuela y después dijimos que extrapolábamos el concepto de escuela a secundaria y terciaria. Sin embargo, creo que a nivel terciario, por un lado nos está pasando falta acá, que estamos acá por decisión propia, por más responsabilidad,
Y por el otro lado, no tenemos la oportunidad de leer los materiales previamente y de venir con una postura crítica y reflexiva a cuestionar tu saber. O sea, yo en este momento lo estoy cuestionando porque admito que confío en vos como docente, porque he tenido otras oportunidades porque no he leído material. Ahora, si yo hubiese leído y el material es otra cosa, está más que claro que iba a cuestionarlo. Creo que a nivel terciario eso se alivia un poco. En primaria y secundaria estamos de acuerdo que es mucho más tajante. Pero creo que nosotros acá tenemos la oportunidad de traer nuestra postura reflexiva y de generar debate y de levantarte e irte si no te copa. Y lo que pasa muchas veces está que capaz que el salto por ser un grupo reducido en cantidad de alumnos y grupo docente que no reconoce, capaz que hacen idea y después al momento del examen es un poco más difícil, dado que no tenemos una mesa formada por un número de 3 docentes para que sea más objetiva. Pero en verdad en universidades donde no pasa esto tanto del pueblo, después si te vas al examen es responsabilidad tuya y es tu decisión y vas y rendices el examen en base a lo que sabes y chao, no hay subjetividad o la subjetividad que hay es mínima, que no pasa en la escuela y en secundario, o sea, está mucho más... La conexión y pasar subjetividad, no sé. Lo que pasa es Está que, bien, a ver, pero te digo en base a la libertad de clase. hay un puntito en que en la interpretación sobre la cantidad de gente que yo no... Eso depende de las modalidades académicas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba lingüística en Humanidades, en Montevideo, eran 8 docentes para toda la carrera y éramos 6 estudiantes. O sea que en realidad no es porque sea de pueblo, Data, capaz que no. en realidad tiene que ver con tradiciones académicas. Yo privilegio esa tradición académica más familiar, porque yo me formé en Humanidades y para mí que los docentes me conocieran, que no pudiera ir sin estudiar porque si ibas a estudiar era un papelón, donde estudiamos en las casas a veces, o sea que da otra dimensión. No, bueno, pero ahí no es la misma realidad que se da acá en Salto Facultad de Psicología. Estamos hablando de 8 docentes y 6 estudiantes. Acá estamos hablando de 10 docentes y 100 y pico de estudiantes por Había generación. cursos que era yo solo, por ejemplo. Me acuerdo que filosofía del lenguaje con Rubén Tani, éramos Rubén Tani, profesor, y yo era estudiante para hablar sobre lógica y todo eso. Imagínate que fuera a la clase sin estudiar. Ahí sí, ahí la diferencia es distinta, porque también, y allá te doy la palabra, también lo que ocurre acá es que somos muchos. Entonces el docente se ve mucho más exigido a mantener estos dispositivos. Por ejemplo, si yo leo la bibliografía, o sea, como se llama, se puede debatir la última palabra, siguiente. Bueno, eso depende del docente, porque fíjate acá, así como cualquier relación de complementariedad, depende de la autoestima del docente, el que pueda reconocer su propia ignorancia y que pueda reconocer a su vez que los saberes circulan. Cualquier docente. Lo que pasa es que yo no quiero centrarme en nosotros y no me gustaría más como, bueno, en cómo digamos una perspectiva un poco más amplia. Chao. Y me parece que creo que estos dispositivos se vuelven más rígidos cuanto más cantidad de gente tenés. Porque en realidad es mucho más difícil de controlar la situación. En el sentido de Es que, necesario también para que haya una comunicación que haga silencio. exacto. Porque si son dos, o sea, por ejemplo, antes de que se masificara la facultad acá en Salto, yo me acuerdo que en psicolingüística, que la materia de psicolingüística del viejo IPUR, yo tenía a 2 estudiantes, que eran 2 estudiantes que hacían pasta frola. Bueno, entonces nos reuníamos en casa, tomábamos el té, y ahí leíamos Picker, Saussure, Chomsky, todo lo leíamos juntos. Entonces ahí era una cosa totalmente, éramos un grupo de estudio. Porque era imposible, no iba a ser este formato, imagínense, yo y los estudiantes, es absurdo. Bueno, al punto que una de ellas, un día tuvo un accidente en la moto, cayó en la moto, la estaban llevando, y la primera persona que se comunica, no era conmigo, era una clase con Cristina, que también eran 2, a la primera persona que comunica con Cristina dice, estoy indispuesta, no voy a poder concluir a la clase. Porque si sos 2, tenés que avisar que no vas.
Ustedes, si yo tuviera un accidente, al último que se pudieran salvar es a mí. ¿No? Imagínense a alguien ya en la camilla que están llevando y vos te comuniques con el profesor para decirle que no vas a ir. Eso es otro dispositivo. Ahora empieza a ayudar. Bueno, de eso, claro. En el caso de dos, sí. Claro, pues está hablando de Pantaflor. Entonces, ¿entienden esto? Entonces son dispositivos que también tienen que ver con la masividad. Y yo creo que la masividad y la numerosidad no es un buen elemento. Yo creo en realidad que está bueno que el docente sí te reconozca al estudiante en la evaluación y que la evaluación sea justa. Ahí, en eso, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. En eso. Entonces yo creo que hay que ir pensando, y creo que los psicólogos en la educación, de cualquier nivel, podemos pensar en todo esto, y podemos pensar en estas cosas que ocurren dentro de las relaciones de complementariedad y cómo estamos todos estresados para que esto ocurra, para que sean exitosas estas conversaciones. Fíjense el lugar que tengo yo en este momento. Estoy solo, acá, de mi lugar de poder y saber, tratando de mantener la atención, tratando de mantener la escucha, tratando de operar contra la dispersión que naturalmente tienen de 100 personas que están ahí sentadas. Eso necesita un dispositivo muy fuerte para poder llevar adelante. Y a nivel mucho más pequeño, estamos viendo cómo esta maestra lleva ese mismo dispositivo. Es un dispositivo con estudiantes mucho más pequeños, con menos interés en estar en el lugar, mucho más dispersos, y tiene que mantener igual el orden y el setting. Bien. O sea que entonces el manejo del tópico corre a cargo del docente. Es raro que los estudiantes introduzcan tópicos. Por ejemplo, que hoy uno de ustedes subiera la toma, me gustaría que habláramos hoy de Vygotsky. Yo tendría problemas si hablar de Vygotsky, yo creo que podría llegar a pasar. Pero no sé cuántos docentes aceptarían que un estudiante le sacara un tópico y dijera, bueno, ahora hablemos de esto hoy. Bueno, creo que ahí entonces, eso es muy raro en la conversación. Fíjese, en una conversación de entre amigos, salvo que un amigo sea insoportable, en general, una de las cosas que están negociando son los tópicos. Ya los amigos que acaparan la palabra, que son insoportables, ahí está, es distinto, son como acaparadores del tópico. Pero en general, en las relaciones conversacionales simétricas, en la pareja, con los amigos, etc., en general, los tópicos van cambiando. Y hay estrategias para el cambio de tópicos. Es interesante ahora que trajiste esto, se me ocurrió la relación, ¿no?, en terapia clínica, ¿no?, donde el saber poder está puesto en el analista. Sin embargo, quien elige el tópico es el consultante. Sí. O sea, cómo se da la inversa en esa situación particular. Exacto, sí. No había pensado, pero claro, sí. Porque la técnica es así. Claro. Porque el dispositivo... Lo elige porque el dispositivo dice que lo tiene que elegir. Claro, exacto. O sea que el dispositivo... Es como raro, porque vos elegiste o lo elija. Exacto. Yo te digo que vos tenés que elegir. Claro, yo te mando a elegir, vos Te tenés vas a que elegir el tópico. Pero también a su vez, ahí va, te lleva, si se da cuenta que vos estás hablando de algo, pero en realidad es por otra cosa, también te va a También te puede llevar un a poquito. cambiar ahí. Más que poquito, Sí, te lleva. te lleva un poco. Depende de la, o sea, ahí depende de la técnica. Para los que están haciendo entrevista, por favor, tenemos 10 personas en la lista y los demás no están. Tienen que ir a Velería. La que está manejando la lista es Diva, yo le pasé. Hay 10, solo 10. Bueno. Bien, entonces, o sea que el docente decide la pertinencia de lo que se va a hablar y la impertinencia. Y consideró, esta maestra de mi criterio, consideró que se está grabando como digamos, un enunciado impertinente para ese contexto concreto. El tercer movimiento. Otro elemento que aparece acá, a mí me parece importante, es el concepto del tercer movimiento. El tercer movimiento, como ya vimos, tiene distintas formas. Puede ser simplemente no responder, puede ser responder con un elemento de un objeto, como
pie, la otra gente lo repite, decirlo de pie, decirlo de nuevo, decirte muy bien, repetir la misma oración. O sea que hay muchos elementos de tercer movimiento. Eso lo vimos repetidamente, así que no voy a seguir con esto. Pero el tercer movimiento es un elemento fundamental, es un criterio constitutivo de lo que es una conversación en el salón de clases. Estudiantes y docentes cooperan para construir ese tercer movimiento. O sea que el estudiante está esperando que uno lo dé, el docente está sabiendo que lo tiene que dar. Es constitutivo del salón de clases. Yo creo que es una de las grandes cosas que ha colocado toda este análisis conversacional, que es la idea justamente del tercer movimiento como algo diferente a lo que es la conversación. Y aplicable a los contextos también profesionales. Aplicable a los contextos profesionales. ¿Cómo es el tercer movimiento de un médico? ¿Cómo es el tercer movimiento de un psicólogo? ¿Cómo es el tercer movimiento de un trabajador social? Es decir, no solo, pero capaz que es totalmente distinto, no lo he pensado. Hay análisis sobre eso. Capaz que les interesa después pasar bibliografía. Pero lo que es interesante es que el tercer momento es constitutivo del acto en aula. Salvo lo que plantea John Rivier, el resto, en todos los casos hay tercer movimiento. Pero este es un movimiento de jardinera hasta el doctorado, en todos los ámbitos, en todos los niveles. Otro elemento es qué tipo de preguntas aparecen en un salón de clase. Hay un nivel de preguntas reales, donde la maestra le pregunta, bueno, ¿cómo te fue el fin de semana? Es una pregunta real, la maestra está interesado más en la semana del otro, o también para explicitar, para mejorar el vocabulario, o para promover conversaciones. A veces la maestra pregunta, porque es maestra, o secundario, profesor de español, pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y cómo te fue el fin de semana? O redacte, ¿cómo le fue el fin de semana? Ahí la verdad que el docente no sabe la respuesta. Pero en este tipo de conversación, o el setting como aparece en esta clase, que es hablar sobre una lámina, ahí las preguntas son retóricas. El docente sabe lo que está preguntando y el estudiante sabe que el docente sabe. Es un como sí, en realidad. Lo que se está preguntando es adecuación al conocimiento. ¿Qué tanto me acerco a ese conocimiento estabilizado o no? Yo pregunto, ¿qué es una suma? Tengo la respuesta, la suma es tal cosa, entonces yo pregunto para saber qué tanto el estudiante sabe lo que es una suma, yo ya lo sé, y entonces el estudiante quiere saber a partir de mi respuesta si su respuesta se ajusta realmente a lo que es una suma o es un error. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Estoy hablando de lo mismo hace rato, ¿no? Sí. Pero es la única manera de que los conocimientos vayan quedando, ¿no? La repetición. Si no paso la dispositiva, ¿eh? La repetición. La repetición, la espiral. Y por último, me gustaría detenerme en esto que dice la maestra de oraciones lindas. ¿Qué es esto de oraciones lindas? Lo que me gusta son las oraciones lindas. Recuerden que para el parcial tienen que escribir todo con oraciones lindas. Hago más hincapié en cómo está escrito que lo que dice. Hago mucho hincapié en cómo está escrito. Y una oración sin verbo conjugado para mí es un señal. Yo se lo dije a llegar un texto con 2 oraciones sin verbo conjugado, casi me desmayo. Haremos bien. ¿Qué es oraciones lindas? Acá volvemos a mi criterio, a la tradición grecolatina. ¿Por qué?
la escuela al servicio de la gramática y al servicio de la imposición de la lengua estándar. O sea que una función, la función de la lengua estándar, en realidad, si usted se pone a pensar qué pasó en esta clase, no es para nada interesante, ni le va a ser para nada útil a ese niño, si el gigante abrió una puerta, no abrió una puerta, lo que está jugando acá en comprensión lectora, y lo que se está jugando acá es uso de lenguaje correcto. O sea que en el fondo, fíjense, la transmisión de conocimiento acá es nula, porque nadie va a pensar que ese niño se va a acordar de por vida sobre las oraciones lindas, sobre el gigante, el circo. El conocimiento que se está transmitiendo acá es totalmente banal, ¿se da cuenta? No está hablando de la molécula, está hablando de un gigante y un circo. El conocimiento es banal. O sea que a la maestra no le importa nada que el niño se acuerde de eso, porque es banal. ¿A qué es lo que está importando la maestra acá? La maestra está importando es que el niño haya podido comprender lo que leyó. Perdón. ¿Comprende lo que está preguntando ahí? ¿Qué más? Que responda bien. O sea, que use el español estándar. Lo verdadero adecuado y la sintaxis adecuada. Porque dice, se responde con oraciones lindas. O sea, oraciones lindas, lo ven ustedes con verbos conjugados, etc. Entonces, cuando digo un gigante, no es una oración linda. Un gigante es una oración fea, porque no tiene los conjugados. No, una oración. En la función había un gigante, es una oración perfecta. ¿Cómo? Entonces, la maestra lo que está acá promoviendo es el desarrollo de la variedad estándar. Y esto justamente estaba en desmedro de la propia actividad conversatoria. Ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes conversan, no utilizan oraciones lindas. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay en la plaza? No va a decir, en la plaza hay un árbol. ¿Qué hay en la plaza? Árboles. O sea, imagínense ustedes conversando con sus compañeras, compañeros. De noche, en la cena para la pareja. ¿Qué hiciste hoy, Leonardo? Hoy hice... No, dices una de clase, lo maté. No digo, hoy fui a la facultad, hice historial de clase. No, simplemente respondo con lo mínimo. Porque parte justamente de la cooperación conversacional es no calmar al otro. No responder rápidamente, sin redundancias, y generalmente se habla de una sintaxis vertical, es decir, si la primera frase la empieza uno, la segunda la termina el otro, no decimos toda la frase de vuelta. ¿No? Claro. Pero la maestra rompe eso. ¿Por qué? Porque la maestra lo que está necesitando es que el niño empiece a adquirir formas sintácticas propias de la escritura. O sea que la maestra lo que está haciendo es trabajando en la oralidad para que el niño empiece a hablar como se escribe. Porque la función de la escuela, en parte, la escuela, de la universidad, es que uno aprenda a escribir según las formas de escritura del ámbito académico. O sea que yo de acá tengo que salir escribiendo como deberían escribir los psicólogos. Porque en realidad, cuando por ejemplo un psicólogo egresado, yo fui cuerpo docente, se manda un informe, un informe del psiquiatra, donde el informe está todo mal escrito, la verdad también está poniendo a mí en juego ahí. ¿No? Porque en realidad es así. ¿Viste por qué pasó? Y no va a acusar a las maestras que lo hace todo el mundo, y no va a acusar a nosotros, que fuimos los últimos. Y nosotros, en vez de criticar al acusamiento, nosotros lo hicimos. Y hizo saber a la maestra y la maestra a la madre. Así va. Pero en realidad, para nosotros, el cuerpo docente, parte de nuestra tarea es que los egresados de la facultad puedan escribir como se espera que escriban psicólogos, es decir, con la variedad estándar, con los géneros discursivos propios
disciplina, etc. Lo mismo los traductores e intérpretes. Entonces, cuando hablamos de que la maestra dice deben hablar en oraciones lindas, cuando yo les digo me importa más cómo lo escriben a lo que escriben, ahí yo estoy colocando el tema del purismo idiomático, el tema de la variedad estándar, el tema de la lengua que se debe usar en esa letra. Y aquí vamos al nuevo tema. Esto me dio pie para estar al nuevo tema. Repetime eso, cuando te vas para allá se pierde. Ah, Sí, y de la cámara que ahí me voy al nuevo tema. Cuando la maestra dice oraciones lindas, o cuando yo digo tienen que escribir con oraciones lindas, nos vamos directamente a lo que es el purismo idiomático, a la corrección lingüística, a la idea de que hay un buen hablar. Y todas las instituciones educativas, desde jardinera hasta el postdoctorado, todas trabajan para que incorporemos la variedad estándar, los géneros discursivos vinculados al académico, las formas de decir propias de la escritura en nuestros contextos. Entonces ahí estamos hablando de la variedad estándar. Lo que estamos promoviendo es la variedad estándar. O sea, no nos importa tanto cómo habla, sino cómo construye el texto de forma académica. Son la una. La forma de decir correctamente era Sí. Purismo idiomático tiene que ser la forma correcta. O sea que, cuando hablamos de purismo idiomático, yo les pregunto, ¿qué es hablar bien? Todos me dirían lo mismo. Es hablar correctamente, usar oraciones terminadas, usar léxico adecuado, ¿no? Como decía la compañera. Verbos conjugados. Recuerden que no hay oración si no hay verbos conjugados, ¿no? Entonces, lo que estamos promoviendo, lo que promueve la institución educativa, lo que promueve es la variedad estándar. O sea, la institución educativa, y ahí seguimos la tradición grecolatina, está al servicio de que los egresados se manejen con la variedad estándar. O sea, no alcanza con que conozcan el código escrito. No alcanza con eso. Para que la escuela saque, la escuela, el liceo, la universidad, saque sujetos letrados, tienen que ser personas que, utilizando el código escrito, construyen textos según la sintaxis que se espera para un texto escrito. ¿Entienden esto? Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces vemos cómo, me encanta este párrafo, porque la maestra dice oraciones lindas. Eso para mí es fantástico, porque da pie justamente, que es lo que yo hago también, escribo oraciones lindas, es lo que da pie justamente para entrar en este otro tema, que es uno de los grandes temas de la escuela, que es el tema de el estándar. O sea que la escuela es la gran promotora del estándar. ¿Los del Paysandú cómo van? Bien, vamos bien. ¿Alguna duda? Digo el Paysandú porque yo los de acá los conozco a todos y más o menos sé lo que tienen como de bagaje los. No sé, ustedes van siguiendo bien. ¿Acá? ¿Los de la micro van? ¿Micro van? ¿La micro? ¿La combi?
perspectiva que estoy colocando acá, las relaciones de poder establecen relaciones de saber, en la medida que cómo relacionamos saber con poder. En las relaciones de complementariedad, los que tenemos el poder, automáticamente se considera que tenemos el saber. Entonces, en estas prácticas institucionales, ustedes, cuando negocian conmigo los ámbitos conversacionales, ustedes aceptan que yo tengo el poder y el saber. A punto tal que las respuestas de ustedes las van a evaluar si están o no adecuadas, de acuerdo a mi respuesta sobre la respuesta de ustedes. O sea que no van a estar aquí y van a estar relacionados. Cuando yo construyo en lugar de saber, a partir de construyo en lugar de poder. Nadie de ustedes está como, digamos, poniendo en tela de juicio mi saber. Ustedes lo aceptan, o hacen como que lo aceptan. Porque o lo aceptan porque lo creen, o lo aceptan para llamar el curso. Pero de cualquier manera lo aceptan. ¿Por qué? Porque estoy en lugar de poder. Yo estuviera en lugar de poder, ustedes no aceptarían, por ejemplo, que yo les corrigiera lo que ustedes dicen. La única forma que yo puedo corregir lo que ustedes dicen es que yo estoy puesto en el lugar del poder y del saber. Entonces, en ese lugar que ustedes me otorgan, que yo construyo en la relación, es que ustedes aceptan que yo sé que no lo pueden decir aquí. El compañero está planteando las relaciones entre poder y saber y cómo de alguna manera se mantiene y se traspasa. Si yo lo entiendo mal, y lo que yo estoy diciendo es que del marco teórico que estamos colocando acá, si bien la teoría sistémica y el análisis conversacional, es que poder y saber están totalmente ligados. En el aula, acá en el aula, poder y saber están totalmente ligados. ¿Por qué están ligados? Porque estamos en una relación de complementariedad, donde yo estoy en el lugar del poder y el saber, y ustedes están en el lugar del que no sabe y del que no tiene poder. ¿Y cómo se construye esto? Se construye por dos vías. Por un lado, una vía institucional, donde la institución indica que yo soy el profesor, que somos estudiantes, y por lo tanto a mí me dan prerrogativas de poder. Pero lo que yo estoy diciendo es que eso no alcanza para construir poder a nivel micro en el aula. A nivel micro, eso a nivel abstracto básico. A nivel del aula hay determinados dispositivos, estamos todos, un dispositivo que más allá de nosotros, es el dispositivo bancario en el que estamos ahora inmersos, y hay determinadas estrategias conversacionales que yo estoy siguiendo, y que ustedes también están siguiendo, porque estamos negociando, estamos todos trabajando porque esas estrategias conversacionales lleguen a buen fin, según la cual yo voy a estar estableciendo las tomas de poder, las tomas de turno, voy a estar estableciendo el tópico de lo que se va a hablar, voy a estar diciendo, de alguna manera, evaluando lo que ustedes dicen a punto de partida de lo que yo digo. O sea que yo, por ejemplo, si yo te preguntara lo que tú me estás diciendo ahora, yo estoy dando una interpretación de lo que me estás diciendo ahora desde el lugar del saber. Y lo que tú dijiste, no sé si los demás estudiantes lo están escuchando o lo toman como algo sabio, porque no te están colocando en ese lugar. Entonces, eso es algo que estamos trabajando todos juntos. Entonces, en lugar de poder y de saber, es una construcción que estamos haciendo conversacionalmente
en este contexto, amparados por un marco institucional, que nos habilita eso. Entonces, ¿por qué vos o todos los estudiantes depositan en mí en lugar del poder y saber? Y me dejan a mí decidir de qué se va a hablar, qué toman el turno, quién va a hablar en qué momento, me dejan a mí la idea de que esto está bien dicho o esto está mal dicho. ¿Por qué? Bueno, porque la exclusión me pone en ese lugar y porque a nivel conversacional estamos negociando para que esto así pase. Entonces, ocurre de tal forma que muchas veces lo que dice un estudiante puede ser súper sabio, pero nadie lo toma en cuenta porque lo dice un estudiante. Porque no está colocado en ese lugar. Al menos que el docente lo reconozca al estudiante como... Claro, solo, como dice María Pía, si el docente lo reconoce y dice, escuchen lo que dijo el estudiante, que es brillante. Pero es muy raro que ustedes tomen apuntes de lo que dice el estudiante. En todo caso, tomen apuntes cuando el docente parafrasea lo que dijo el estudiante. Pero que un estudiante tome apuntes de lo que dijo otro estudiante, me parece súper raro. ¿Por qué? Pero si ese estudiante estuviera en el lugar que estoy yo ahora, porque justo ganó es colaborador honorario y le da una clase, ahí se están sacando apuntes de lo que dice. Entonces, el lugar del poder, el lugar del saber, están íntimamente ligados. Y para que esto ocurre porque se da el marco de la relación de complementariedad, que está sostenida por un marco institucional y a su vez, en lo concreto, por una forma conversatoria. Entonces mismo, la forma conversatoria claramente es el tercer movimiento, donde yo estoy acá dirigiendo como maestro de orquesta, dirigiendo todo lo que está pasando. Es cansador eso. Bueno, muchos de ustedes son docentes, ¿saben lo cansador que es? Bien. Bueno, entonces llegamos a la variedad estándar. ¿Qué es la variedad estándar? Que es, digamos, el objeto privilegiado, o unos objetos privilegiados que transmite la institución escolar. ¿Qué es la variedad estándar? La variedad estándar es una de las variedades de una lengua. Una lengua tiene muchas variedades, pero la variedad estándar es una de ellas. Es la variedad que está vinculada a la escritura y que está vinculada a las clases dominantes. La variedad estándar es la variedad que habla la clase dominante y la variedad que habla la academia y las instituciones prestigiosas de un lugar. O sea que no es cualquier variedad, es la variedad de prestigio social. Y puede ocurrir, por ejemplo, como le pasó al español, el español venía con una única variedad estándar, que era la variedad peninsular. Pero el español, igual que ocurrió en inglés, le pasó que pasa a ser una lengua de globalización, es decir, una lengua con muchos puntos de poder hablante. Entonces, sí. ¿Qué ha pasado con el propio lenguaje de los indígenas antes de Colón? Dice palabras como nosotros todos creíamos que era economía, muy buen curso, en realidad tiene un origen que es indígena de la zona donde no llega. Lo que pasa es que el lenguaje de la universidad es español. Entonces, había de alguna manera Igual eso es incluso otro tema, que tiene que ver con la relación de colonización. Estamos hablando de variedades de la misma lengua. O sea que el español tenemos el español que hablan los campesinos, el español que hablan las planchas, el español que hablan los pobres, el español que habla no sé cuánto, y el español que hablan los cultos. Recuerden que acá tienen que hablar español de los cultos. No importa cómo hablan en el estadio. Entonces, esa es la variedad estándar. La variedad estándar es de la misma lengua, y una misma lengua tenemos muchas variedades, algunas variedades que están vinculadas a los grupos de poder, de poder de prestigio social, esas variedades son las variedades que se convierten en variedades estándar. Y se toman como correcta.
y son las que finalmente se toman como correctas. Entonces, ¿qué pasaba? En América, al español le pasó esto. Cuando España pone a América a hablar español, y luego que América se independiza, empiezan a formarse centros de poder en distintas regiones de América. Durante el siglo XIX y XX empezó a haber una fuerte conflictiva entre las variedades regionales de los americanos y el español peninsular. Durante el siglo XX era muy fuerte que los que hablaban bien eran los que de la península. El habla correcta era el habla peninsular. Hasta hace muy poco, por ejemplo, ¿Y las algunos? maestras podían escribir en el salón de clases, o los profesores, o... Bueno, en mi caso no, porque como yo soy lingüista, nunca tuve este problema, en el sentido de que ya tiene una militancia política, pero hasta hace muy poco, cuando inclusive porque la inspección así lo determinaba, no podía, por ejemplo, traer los deberes mañana, o cortar papelitos de tal cosa, o estudiar tal cosa. O sea, el voceo no se podía escribir porque no se consideraba adecuado, estándar, prestigioso. ¿Por qué? Porque la norma peninsular establece el tuteo. Entonces, era muy raro, una maestra tenía que pensar, ¿lo trato de usted? Pues el trato de usted no tenía problema, ¿no? Traiga tal cosa. Preparar usted un niño de 4 años o de 6 años es raro. Por otro lado, decir, trae tal cosa no podían porque era oceánico. Trae tal cosa no podían porque tampoco era de variedad. Entonces terminaban poniendo traer tal cosa. Lo ponían en infinitivo no es una oración, pero solucionaba el tema del voceo. Esto muestra la tensión que hubo durante mucho tiempo en las distintas variedades de español y el estándar. ¿Por qué había tensión? Porque había centros de poder que hablaban de otra variedad. Y tenían que bajar la cabeza y decir, ay, hay otra variedad, tengo poder, soy prestigioso, pero en realidad la verdadera lengua es la de la madre patria. Perdón, la verdadera variedad estándar es la de la madre patria. Finalmente, hacia fin del siglo XX y ya del siglo XXI, hubo una campaña muy fuerte de política lingüística para revertir la situación. Y ahora las distintas regiones han impuesto su variedad como formas de diferentes de estandarización. Lo que se llama estandarización pluricéntrica. Es una estandarización de muchos centros. Pluricéntrica. El español es una lengua de estandarización pluricéntrica. ¿Qué quiere decir esto?